Cualquier cosa vos, Mili, que no entiendas, me preguntas, ahí te comparto. Vamos a empezar con función exponencial. El modelo exponencial es un modelo que a vos, bueno, en esta carrera va a ser muy importante, porque todo lo que es crecimiento poblacional, todo lo que tiene que ver con no solamente el crecimiento de las poblaciones de seres vivos, sino también el crecimiento, por ejemplo, de la cantidad de enfermos en una epidemia o en un brote, bueno, de alguna enfermedad, o el crecimiento de bacterias, o incluso también sirve para el modelo, yo lo voy a ir anotando, así te va quedando, y te va a quedar el registro. Espérate que. Entonces, el modelo exponencial surgió como explicación, siempre que en matemáticas surgen las cosas para dar explicación a un problema que no tenía solución hasta el momento. En el caso del modelo exponencial, surge para explicar el crecimiento poblacional, el crecimiento o decrecimiento poblacional, también surge para explicar lo que es el crecimiento de todo lo que tiene que ver en la economía con los de interés compuesto. Eso es la parte de economía, esto es la parte de biología. Es un tema, Mili, que yo estuve viendo todo lo que es las materias que vas a tener en los próximos años y dentro de los años en los distintos semestres, y este tema te va a acompañar a lo largo de todos los años, o sea que ahora no lo voy a dar con la rigurosidad con la que surge el modelo exponencial, porque yo lo debería dar desde las ecuaciones diferenciales, porque esto se explica desde las derivadas de la variación de la población, si quiero saber el crecimiento o decrecimiento de una población. Y eso corresponde a una ecuación diferencial. Y para eso tenés que saber cálculo, análisis matemático, que no lo tienen. Entonces, me voy a quedar en esta primer, digamos, asomarse al modelo exponencial desde lo algebraico, no desde el cálculo variacional, que sería desde el análisis. Bueno, te decía, surge para explicar esto desde la biología, para lo que es el monto interés compuesto desde la economía, de interés compuesto de la economía y todo lo que subyace junto con la capitalización por periodos, que es lo que apunta en la economía. O sea, todos los chicos que ven economía tienen que pasar por el modelo exponencial también. Y todo lo que tiene que ver con el decaimiento radioactivo en la parte de física nuclear o física de partículas. El decaimiento radiactivo, o sea, todo material radioactivo se degrada, ya sea de manera natural o artificial, depende del material, y termina en plomo, que es un elemento estable en la tabla periódica, y para decaer y terminar en plomo, se recorre una serie de caminos hacia el plomo, y eso se llaman series radiactivas, y se explican a través de este modelo. Decaimiento radiactivo. En física. O sea que lo vamos a ver y en la parte de enfriamiento. En la parte de enfriamiento, de temperaturas, vos por ejemplo tenés una comida en el horno y la sacás, la temperatura va a empezar a descender de manera exponencial de decrecimiento,
Y eso se explica a través del enfriamiento de Newton, que es también un modelo exponencial. Enfriamiento de Newton. Bueno, que también tiene que ver con la física. Bueno, ¿cómo me doy cuenta que estoy delante de una función exponencial? Eso lo viste, Mili, en el secundario. ¿Te acordás de algo? No mucho, porque encima en mi secundario no enseñaban casi nada. No te bueno, mira, ¿cómo me doy cuenta que estoy en una función exponencial? Porque viste que funciones tenemos dos tipos de variable, una variable que es independiente y una variable que es dependiente. La variable independiente está en el exponente. Por ejemplo, va a ser de este tipo, o sea, una constante elevado a la x. X es mi variable independiente. Vos podés escribir f de x o podés escribir y igual a un número elevado a la x. Por ejemplo, vamos a hacer la más simple de todas, que es y igual a 2 elevado a la x. Esto es una función exponencial, es que la x está en el exponente. Esta es la variable independiente y y es la variable dependiente. O sea que depende del valor que le demos a la x. Para poder acceder, ¿viste lo que es? Cuando hablamos de función, lo que buscamos es la gráfica de la función, o sea, verla, entender cómo se van relacionando los cambios, tanto de la X como de la Y. Por ejemplo, vos tenés una comunidad de bacterias. Vamos a suponer que tengo una comunidad de bacterias. Hola, A ver quién llegó. Hola, Ostina, ¿qué tal? ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estamos con lo de función exponencial. Me decía Mili que hoy le llegó el material. Yo acá les había hecho, a ver dónde tengo acá. Esto es parte de un libro y parte de otro que yo agregué porque no estaba completo. No hay en un libro que yo lo encuentre de manera completa con lo que necesitaba. Entonces, la función exponencial tenemos la x, la variable independiente, en el exponente. Y ya les repito, les podemos escribir f de x igual a la x, o sea, una constante elevada a la x, o y igual a la x. Ejemplos, acá tenemos algunos ejemplos, como 2 a la x, 5 a la x, 1 medio a la x. Estas son funciones simples. Repito, este tema lo van a ver a lo largo de todos los años, de acá hasta cuarto, y cada vez lo van a ver más complicado, porque esto debería nacer de una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una derivada. Y ustedes todavía no han visto ese tipo de temas, así que tenemos que empezar desde lo algebraico, no desde el cálculo de análisis matemático. Por ejemplo, estas son funciones exponenciales porque la x está en el exponente. Fíjense cómo es la base. ¿Qué diferencia ven en la base de estas tres funciones? ¿Qué pueden decirme de la base? La base es esto, ¿no? La que está debajo de la x, digamos. ¿Se acuerdan de esos nombres, no? De base, exponente. Sí, sí. No sé qué diferencia, que hay uno que está en fracción y los otros Hay uno que está en número fracción. entero. Muy bien, hay uno que está en fracción. Este base que está en fracción es menor que 1. Sería 0,5. 0,5 es menor que 1, mientras que estas dos, las bases son mayores a 1. Fíjense acá lo que les dice. Donde A, bueno, no lo puedo pintar porque no me permite, dice, pero alcanzan a ver la crucecita. Donde A es un número real positivo distinto de 1. ¿Por qué me dirá que tiene que ser distinto de 1? Y porque si no nos daría el mismo número. Claro, porque siempre me daría 1, si no. Por más que yo variase la x, le diera el número que quisiera como variable independiente, si fuese 1 a la tanto, evidentemente me daría una función constante y no una función exponencial. Bueno,
Cuando son mayores a 1, esta función va a ir creciendo rápidamente. Cuando la base está entre 0 y 1, la función decrece. Bueno, toda función exponencial va a tener un dominio. ¿Qué significa que tenga un dominio? Que vamos a poder darle a la x el valor que nosotros querramos. Esto se hace con tablas. Yo le doy a la x son todos los números que yo ponga acá y todos los que no pongan, porque evidentemente son infinitos. Entonces, todos los números que yo escriba acá van a ser el dominio de la función. El dominio de esta función son todos los reales. El dominio, recuerden, es el conjunto de x, el conjunto de todas las x. Y que en este caso, cualquiera sea la fórmula de la función, son todos los números reales. ¿Qué números les vamos a dar? Los que ustedes quieran. En este caso es una función matemática pura, no es que está en un problema. Ahora, si estuviera en un problema, ahí sí el dominio se puede acotar, porque supongamos que estoy hablando de bacterias, o que estoy hablando de conejos, o que estoy hablando de seres humanos en una población, evidentemente x no puede ser negativo, entonces serían números reales positivos. Bueno, supongamos que le damos el 0. Esto lo pueden hacer con la calculadora. 2 elevado a la 0, todo número elevado a la 0 me da 1. Si le damos valor 1, 2 a la 1 es 2. Si le doy valor 2, 2 a la 2 es 4. No le vamos a dar tanto tampoco, ¿por qué? Porque tampoco tenemos tanta precisión para marcar. Si le doy menos 1, 2 a la menos 1, ustedes lo ponen en la calculadora, y si no, recuerden que cuando el exponente es negativo, a la base se invierte. Recuerden que menos en matemáticas siempre implica algún cambio. En este caso, el menos 1 me indica que la base, en realidad, 2 a la 1 es 2, pero va a ser un medio. O sea, si le doy valor menos 2, 2 a la menos 2, me queda 2 a la 2 es 4, pero como es menos, me va a quedar un cuarto. ¿Se entiende esto, chicas? Más o menos. Esperen que esto... Vamos a hacer el sistema de coordenadas. Esto es X y esto es Y. Ustedes esto ya lo vieron, para graficar. Estos son puntos los que nosotros hacemos en las tablas. Este punto es 0, 1, 0 de acá y 1 de acá. 1, 2, esto lo saben, ¿verdad? Díganme si no lo saben, porque yo así voy un poco más despacio, si no voy más rápido con esto. Sí, me ubico la parte de... Me perdí en los negativos, pero lo de arriba sí. Bueno, está. En los negativos, recuerden, ese menos indica que esta base se invierte. El menos me está indicando un cambio de posición de la base. Si la base está en un numerador, en este caso el 2. Debajo es el denominador y no tengo nada, tendría un 1 en todo caso. Pero ese menos me indica que la posición del número va a cambiar y va a pasar al denominador. Es decir, si yo tuviera el menos, miren, a ver, un ejemplito. A ver, voy a terminar de copiar acá. Menos 1, un medio, y menos 2, un cuarto. Supongamos que, vamos a hacer un paréntesis acá. Supongamos que tengo 1 sobre 3 a la menos 1, ¿ven? Ahí el 3 está en el denominador y no tiene que estar ahí, por eso tiene una potencia negativa. Indica que el número 3 en realidad está en otro lado. Bueno, son dos los lados, o es numerador o es denominador, no hay mucho para elegir. Entonces, si el 3 está con potencia negativa en el denominador, implica que el 3 va a estar con potencia positiva en el numerador. Si lo tengo acá en el numerador, indica que el 5 va a estar con potencia positiva en el denominador. Ese menos me está indicando un cambio. Supongamos que tengo 3 cuartos a la menos 2.
quiere decir que la base va a estar cambiando de posición. El 3 que está en el numerador se va a ubicar positivamente en el denominador y el 4 que está en el denominador pasa al numerador y recién ahí la elevo. Y recién ahí la potencia es positiva y recién ahí lo elevas. Exactamente. Bien, Agustina. Acá me va a quedar 16 novenos. Estos son todos ejemplitos que les queda a ustedes acá. Yo después les paso esta pizarra, ¿no? ¿Les llega esta pizarra después? ¿Les llegó la otra vez? ¿O no? Bueno, para 0 en X, 1 en Y. No se vayan a confundir del número en qué lugar ocupa, ¿no? El 0 en la X, en el eje X, acá está, y el 1 en la Y. El 1 en el eje X y el 2 en la Y. Las escalas de los ejes son independientes. Ustedes pueden hacer la escala que quieran en el eje X y la escala que quieran en el eje Y, pero sí mantener la escala a lo largo del eje. Si yo las hago a las unidades, no es que hagan el 1 grande, acá el 2 chiquito, no, son todas del mismo tamaño. Yo acá voy a tratar de hacerlas todas del mismo tamaño, pero no tengo un fondo cuadriculado. Necesitaría un fondo cuadriculado para hacer mejor. Si bien se ven algunos puntitos que son base del fondo, pero no me sirve mucho para hacer el cuadriculado. Bueno, para 2, 4. 3, 4. Entonces hacemos línea de puntos. Y 4 acá. Para menos 1, me da un medio. El 1 medio está, obviamente, acá en la mitad, más o menos, me quedaría ahí. Y para menos 2, me da un cuarto, o sea, me da siempre positivo, cada vez más cercano a 0, pero positivo. Acá olvidé. Bueno, fíjense cómo queda la gráfica. ¿Ven? Que vengo acá con los números, uniendo los puntos, perdón. ¿Ven cómo crece rápidamente? ¿A quién tengo acá? Llegó el Enzo. Sí, llegó el Enzo. Hola, Enzo. Hola. Bueno, entonces me queda ahí un crecimiento y fíjense lo rápido, no hacemos más números porque esto crece rápidamente. Fíjense acá que al crecer rápidamente la función es creciente porque la base es positiva, pero tengan cuidado con esto, ¿no? La base es positiva mayor que 1, entonces esto me va a indicar que la función es creciente. Cortó al eje Y en 1, obligadamente corta el eje Y en 1, cualquiera sea la base, porque todo número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, el corte con el eje Y es 1 siempre y cuando, repito, la función sea tan simple como esta. Porque si la función empieza a complejizarse, estos puntos van a empezar a mudarse por todo el plano. Se va pegando al eje X, pero no lo corta. Por más que yo le dé menos 10, acá me va a quedar 2 a la menos 10, es 1 sobre 2 a la 10, y sigue siendo positivo. Cada vez más cerquita del 0, pero positivo. Por lo tanto, acá hay una recta por la cual la función no la corta, la va a acompañar, pero no la corta. Esa recta yo la voy a hacer acá un poquito que se vea, porque la tengo que hacer sobre el eje, chicos, pero si yo la dibujo sobre el eje, no se va a ver. Entonces la pongo acá un poquito ahí para que se vea. Esto es una asíntota. Es una asíntota horizontal que sirve de cota, de límite para esta función, que nunca la va a cortar. Nunca va a pasar así para abajo y la va a cortar. Esta asíntota es una asíntota horizontal. Son todas las características de esta función. Asíntota horizontal en Y igual a 0.
Esa es la ecuación de la asíntota. Entonces, corta el eje Y en 0, 1. No corta el eje X porque está la asíntota. Es creciente. ¿Y qué parte del eje Y estamos usando? ¿Usamos todo el eje Y? O sea, No, solamente La el parte primer y positiva. el segundo cuadrito. claro, entonces el dominio dijimos que son todos los reales y la imagen, que es el eje Y, solamente son los reales positivos mayores que 0. Podemos poner de 0 a más infinito. ¿Mm? Son las características de una función simple como la que vemos. Acá habla de rango. Rango o imagen es lo mismo, se lo voy a anotar acá. Pasa que dominio sí, se llama dominio en todos los idiomas, pero la imagen tiene un montón de nombres. Tiene nombre de rango, recorrido. A veces le llaman segundo conjunto, conjunto de llegada. Más conocido es imagen, me parece. Claro, ustedes la han visto más como imágenes, acá el texto lo nombra como rango. ¿Mm? Bien, ven acá estas tablas son horizontales. Yo las hago verticales, las tablas son horizontales por una cuestión de espacio, ¿no? Bueno, acá vemos una función, la que hicimos nosotros recién, y si graficamos la de un medio, la de y igual, o f de x igual a un medio elevado a la x, vamos a ver que esta función es decreciente. Si yo le doy valor 0, me queda un medio a la 0, que es 1. Fíjense que el 1 vuelve a repetirse, como en la otra tabla. Si vale 1, me queda un medio. Si es 2, será un cuarto. A ver si puedo mantener el pulso. Ahí está. No me gusta que queden las tablas todas torcidas. Me queda un cuarto. Si le doy valor menos 1, acá otra vez volvemos con potencias negativas. Menos 1 quiere decir que el número lo tengo que dar vuelta, lo tengo que invertir, es la recíproca del número. Me queda 2 sobre 1 elevado a la 1, directamente es 2. Ese 1 no va a cambiar nada porque es dividir por el 1, no cambia al elemento. Si lo elevamos a la menos 2, me queda 2 sobre 1 elevado a la 2, como vimos recién, y acá sí lo resuelvo a la potencia y me da 4. Si graficamos esto, fíjese que 0, 1 vuelve a ser el corte con el eje Y. Si acá ponemos el 1, ahí estaría el corte. Para 1 es un medio, o sea, la mitad. Si quieren, acá hacemos una mitad de punto chiquita. Para 2 es un cuarto, que sería la mitad de la mitad. Para menos 1 es 2. Ustedes pueden tener mayor precisión en sus carpetas. Para menos 2 es 4. Ahí estaríamos. Y bueno, acá tendríamos la función y ahí vemos cómo decrece. ¿Ven? Esperen que quiero ponerle otro color. ¿Ven? Viene así, decrece, pasa por 1 y se pega al eje de las X de la misma manera que se pegaba la anterior. O sea, también tengo la asíntota en y igual a 0
que es una asíntota vertical. Horizontal, perdón, no tiene verticales. La compañerita de ella, la función logarítmica, la que tiene verticales. Bueno, tenemos el corte con el eje de las Y, que es 0, 1. Tenemos que no corta el eje X. Tiene una asíntota horizontal en Y igual a 0. Horizontal. En Y igual a 0. Y es decreciente porque la base, lo dijimos al principio, la base, esta base es menor que 1 y mayor que 0. Eso lo vamos a notar. Es decreciente. Y acá les pongo base menor que 1 y mayor que 0. Lo vamos a poner de este lado. Y acá en esta anterior habíamos puesto que era creciente. ¿Dónde puse que era creciente? Acá. Porque la base, en este caso 2, ¿no? Fíjense, este 2 es mayor que 1. Por eso es creciente. Eso es lo importante de lo básico de la función exponencial. Bueno, y acá queda la función. Vamos a hacer... La base no va a ser negativa, ¿no? Ahí está, muy buena tu pregunta. Podría ser negativa. Acá empieza, puede ser negativa la base, puede ser negativo el exponente, puede tener números. A ver, por ejemplo, lo puede ser una función más compleja de este tipo. Vamos a ir K por A a la X más, vamos a poner B. Podría ser, esto no es lo más complicado. Hay otras más complicadas. Acá le agregamos un número que está multiplicando, un coeficiente que está multiplicando al factor, eso se le llama factor exponencial. Esto es un factor exponencial. A ver, eso no lo alcanzan a ver. A ver con El otro esto. es lo ordenado, ¿no? Y la otra sería ordenada al origen si fuera una función algebraica. Bien hago. Esto no es una función algebraica, esto es una función trascendente. Sería el término independiente. Es un término independiente. Entonces vamos a ver qué nos da eso. Vamos a descubrir. ¿Ustedes usan GeoGebra? No. No. Bueno. Eso es una aplicación que la pueden bajar en el celular. Yo no sé, bueno, con qué otras profes de matemática van a seguir los estudios. Pero cuando vemos funciones está bueno ver. A ver. Espérenme un segundo. Nunca me acuerdo. Tengo dos GeoGebra, nunca me acuerdo cuál es el que. Vamos a ver acá. Esperen que abra. Ahí está, este. Esta es una aplicación que ustedes pueden bajar, es libre. Supongamos, miren, Y igual, para hacer más rápido, no tener que hacer las tablas. Vamos a suponer, vamos a ver 3 por, esperen que yo no veo nada acá, 2 elevado, no. Ahí está. Porque a veces el elevado no sale. Elevado a la X, miren ese, ¿ven? Ahí tenemos, miren dónde cortó. A ver, que suba, ahí está. Fíjense dónde cortó al eje Y, no lo cortó en 1,
Si yo escribo acá y igual la que hicimos recién, a 2 elevado a la x. Miren, la que hicimos recién es la roja. Fíjense dónde, ¿alcanzan a ver dónde cortó al eje de la y? Ahí. Sí, en 1. En 1. Lo vamos a marcar. A ver si me lo... Entonces sería la primera que hicimos. Claro. Ahí está el punto, ¿ven? Ahora, fíjense en la verde, en la que hice prim. Fíjense dónde corta. Ahí lo dice al lado, ¿ven? La primera cortó en 1 y la segunda cortó en 3. ¿Por qué? Porque el coeficiente 3 que tengo en esta otra función me cambia el corte con el eje de la y. Y esa es la ordenada al origen. La ordenada al origen de la función es cuando corta el eje y. ¿Y por qué es importante esto? Y porque si yo quiero ver, por ejemplo, cómo creció una población de truchas, por decirles algo, en un lago. Empezamos con una población inicial de truchas para que después, obviamente, proliferen y, bueno, y se pueda hacer una producción importante. Bueno, esto es lo inicial. En este caso vamos a poner que son miles. Bueno, acá yo empezaría con 1.000 truchas. Acá empezaría con 3.000 truchas. Después, obviamente, la población sigue creciendo. Vamos a suponer que está en condiciones ideales como para que crezca la población. Después vamos a ver que eso no va a ocurrir siempre. Y ustedes lo saben, biológicamente no puede. O sea, la población no crece indefinidamente, porque si no, imagínense, los que crían conejos, a lo largo del tiempo estaríamos invadidos de conejos, que son los más prolíficos de los que conocemos. Y sin embargo no estamos invadidos de conejos, no hay infinitos conejos. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza los regula. Tarde o temprano, ya sea por enfermedades, por las condiciones en las que viven, porque su organismo, qué sé yo, por X montones de factores, este crecimiento se detiene. Lo mismo pasa con las enfermedades. ¿Se acuerdan que cuando tuvimos la epidemia del COVID, bueno, crecían los enfermos, la población se enfermaba cada vez más enfermo, y los médicos, los científicos decían, debía ocurrir que, decían ellos, la R, ellos le llamaban R a esto. ¿Mm? En realidad no es exactamente esta la función, ¿no? Ya la vamos a ver. La R tiene que ser menor que 1, decían. Bueno, se refería a que la base de la potencia de la función que me regula el crecimiento logístico, se llama crecimiento logístico cuando hablo de poblaciones específicamente, fuese decreciente, y para que sea decreciente, la base tiene que ser menor que 1. Si la razón, si la R que ellos decían, que para nosotros es la base de la potencia, estaba por encima de 1, ya sea 1,1, la función iba a ser creciente y la cantidad de enfermos iban a seguir aumentando. Mientras que si la razón esa, o R, o base de la potencia, es menor que 1, la cantidad de enfermos iba a empezar a decrecer. Bueno, eso pasa con la realidad, digamos, de las funciones. Bueno, ese elemento que agregué yo, que es un coeficiente, hace que el corte de Y sea distinto. Fíjense que le cambiamos el signo ahora, pero al coeficiente, no a la base de la potencia. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ponerle menos 2 por... Sigo con la misma base, 2 a la X, para que ustedes vean la diferencia. Miren lo que pasó. Esperen que yo cambié el hilo. ¿Qué pasó? Ahora es decreciente y la base de la potencia sigue siendo 2, que es mayor que 1, pero ahora decrece. Decrece porque el coeficiente es negativo. Entonces,
Por eso yo cuando les decía crece o decrece, si la función es simple va a depender de la base de la potencia. Pero si la función ya se hace un poquito más complicada con un coeficiente, ya el crecimiento y decrecimiento depende de dos cosas. Depende de la base de la potencia y del signo que tenga este coeficiente. ¿Se entiende, chicos? ¿O no? ¿Cómo se llamaba el cosito? Ay, perdón, el No. número ese que agregó ahora. Es un coeficiente. Ahí lo vamos a anotar. A ver. K es un coeficiente. Todo lo que multiplique a una expresión que tenga letra se llama coeficiente. Esto se llama factor exponencial. Y esto es, como bien dijiste, Enzo, el término independiente. Todavía no vimos B, ya lo vamos a poner a B. Entonces, crecimiento va a ocurrir si la base es mayor que 1 y el coeficiente es positivo. Decrecimiento puede ocurrir porque la base es menor que 1 y mayor que 0, siempre hablando de bases positivas, pero el coeficiente es negativo, también me va a dar decrecimiento, aunque la base sea mayor que 1. Tengan cuidado con eso. Y fíjense que acá corta al eje Y en -2, en el número que tengo. Ahora vamos a poner Y igual. Vieron que acá nos ahorramos un montón de tiempo haciendo las tablas. Vamos a poner 2 por... Bueno, voy a cambiar la base de la potencia. Elevado a la X más 1. Ahí le agregué B. A ver, vamos a empezar eso vamos a ver. Miren. Vení para acá. Ahí está. Fíjense esta última que puse. 2 por 3 a la X más 1. El hecho de haber puesto 3, ¿qué hace? Hace que la curvatura de la función sea más, mientras el número de la base de la potencia sea mayor, siempre que crezca, que sea más grande, la función se acerca más al eje Y. Fíjense que está más cerquita, mientras que la otra, que tiene base 2, está un poco más alejada del eje Y. Si pusiese 5 a la X, va a estar más cerquita también del eje Y. Fíjense que corta en 3 acá. Ahora cambió, ni siquiera es 2, ni siquiera es... Bueno, corta en 3, ¿por qué? Porque cuando le damos valor 0 a la X, me queda 3 a la 0, es 1. Por 2, 2, más 1, 3. ¿Ven? Ahora cambió el corte. Antes, en las que hicimos antes, cortaba en el valor del coeficiente porque no estaba el término independiente. Ahora, como está el término independiente, corta en un valor diferente. Y ese 1, ¿qué ven las dos de distintas? ¿Qué pueden ver en cuanto a cómo se van aproximando al eje de las X? Fíjense que la roja, que no tiene el término independiente, está bien pegadito al eje de las X. Y en cambio la anaranjada no. Está más arriba. A ver si pongo una, miren esta. Y igual, vamos a poner a 2 por 3 elevado a la X menos 2. ¿Qué le pasó a esta lila?
Está por debajo del eje de la X. Claro, eso depende de este número. Miren, acá yo voy a escribir una cosa. Y igual a 1. Miren, acá le esperen que le ponga. Vamos a hacer un poquito. Qué lento que es. Acá está. Vamos a cambiarle el color. Esta es la anaranjada. Y le vamos a cambiar. Ahí está. Ahora voy a escribir y igual a menos 2. En este caso, y le vamos a poner el mismo color que tiene. No, este es muy clarito. Ahí está. Tendría que ser este. ¿Alcanzan a ver? Vamos a sacar esto. Miren, estas son las dos que quedaron, la de 2 por 3 a la x menos 2 y 2 por 3 a la x más 1. Estos puntos ya no me sirven. La anaranjada tiene su asíntota en 1. Ven que era 2 por 3 a la x más 1, entonces tiene una asíntota en 1. Y la lila, como es menos 2, el término independiente, la asíntota horizontal es menos 2. Ese término independiente me indica la asíntota. En las que teníamos acá, vieron que estaba siempre en 0. ¿Por qué? Porque acá es más 0. Entonces ahí está la asíntota horizontal. Por eso la asíntota coincidía con el eje de las x. Acá también es más 0. Pero si yo hago acá, por ejemplo, vamos a hacer una. La vamos a hacer nosotros porque así queda. Pongamos 2 por 3 a la x menos 1. Bueno, yo sé que la asíntota va a estar en menos 1. Ahí cambia. Ya no va a ser una función que tenga una imagen de los reales positivos. Ahí tengo la asíntota. Y ahora le doy valores. Supongamos el 0, que es lo más importante. 3 a la 0, siempre resolvemos esto primero. 3 a la 0 es 1. 2 por 1 menos 1. Separamos en términos. 2 por 1, 2, menos 1, 1. O sea que corta en 0, 1. Vamos a poner el 1 acá. Le vamos a dar valor 1 y valor menos 1. Si le doy valor 1, me queda 2 por 3. 3 a la 1 es 3, menos 1. O sea que me queda 5. Fíjense lo rápido que crece. Acá me quedé corta con el eje. Vamos a hacerlo más larguito. 4, 5. Entonces para 1, 5. Más o menos ustedes lo van a hacer mejor. Y para menos 1 me queda 2 por 3 a la menos 1 menos 1. Eso lo pueden hacer en la calculadora. Sería 2 por 1/3 menos 1. 2 por 1/3 es 2/3, menos 1 es menos 1/3. Entonces, para menos 1 es menos 1/3, más o menos estaría por acá. Bueno, la función es creciente, eso lo vemos cuando vemos los puntos, ¿ven? Y cómo crece rápidamente.
Entonces tengo un dominio que son todos los reales. Una imagen que en este caso la imagen o rango son los reales a partir del -1. Es decir, desde -1 a más infinito. Corta el eje de las X. Eso corta el eje de las X, no vamos a saber, pero es un número que es negativo. Está entre -1 y 0. Eso se calcula, chicos, no es que no se calcula, pero para calcularlo tenemos que aplicar logaritmos. Y por hoy no lo vamos a aplicar. Pero corta el eje X, corta el eje Y. En este caso corta en 0,1. Da la casualidad que cortó en 0,1. Y es creciente. Creciente porque tiene una base mayor que 1. Aquí estoy escribiendo acá. Tiene una base mayor que 1 y tiene un coeficiente positivo. Bueno, eso es como para que ustedes vean la función en general, digamos. Ahora lo que más interesa que veamos son las aplicaciones de esa función. Vamos a ver el ejemplo, esto es a ver el ejemplo 4, no, un ejemplo de bacterias, ¿dónde está? Ejemplo 4, ejemplo 3, no, así, ¿a dónde me metí? Miren, acá, a ver el 2. Bueno, el ejemplo 2 fue algo que hicimos, que era el gráfico de una función. El ejemplo 3 dice, Jennifer, bueno, le dijo a su hermanito que si hacía su tarea, ella le daría 2 centavos la primera semana y duplicaría la cantidad cada semana durante las siguientes 10 semanas. El número de centavos que recibiría su hermanito en cualquier semana W o X, si quieren llamarla, puede determinarse mediante la función, porque va a duplicar. Es decir, yo lo haría así, más que como da el libro. Este sería el ejemplo 3. Mi variable independiente, ¿cuál sería en este caso? Yo tengo a mi hermanito que le voy a dar 2 centavos por cada semana. ¿Cuál sería la variable independiente y cuál sería la dependiente? A ver, vuelvo a poner el texto. ¿Qué es lo que independiente sería las semanas, ¿o no? Claro, la independiente es el tiempo, bien, la semana. Y la dependiente son los centavos. Son los centavos, perfecto. Entonces el tiempo es la independiente. Siempre que esté en tiempo en física, por lo general, la mayoría de las veces, es la variable independiente por excelencia. En economía, en cambio, es más sutil. No siempre puedo determinar tan fácilmente cuál es la variable independiente. En matemática la llamamos X a la independiente y Y a la dependiente y no discutimos tanto. En física, repito, es el tiempo. Y en este caso serían los pesos o los centavos, como bien dijeron. Entonces, la primera semana va a tener 2 centavos. La segunda semana, como lo va a duplicar, van a ser 4 centavos. La tercera semana, como va a duplicar el valor anterior, van a ser 8 centavos. Y así se va, miren lo rápido que va aumentando. En la cuarta semana van a ser 16 centavos. Y así tendría que ser hasta la 10. Bueno, se puede hacer. No es práctico, pero se puede hacer. Pero más práctico es hacer una fórmula que a mí me permita sacar no solamente para la semana 10, sino para cualquier semana. Puede ser la semana 30, la semana... Entonces, podemos poner que n o
o precio, o peso, lo que ustedes quieren poner. En este caso, para mí, sería 0,02, que fue lo primero, la condición inicial, elevado a la t, vamos a suponer. Esto lo vamos a llamar t y esto lo vamos a llamar f. Entonces, si yo le doy valor 4, 0,02 a la cuarta me da 0,16. Y si quiero sacar para 10 semanas, sería 0,2 elevado a la 10. Y vamos a ver cuánto le da. Si yo agarro la calculadora y hago 0,02 elevado a la 10, miren lo que queda. Queda un número súper grande, o sea, chiquito, porque los centavos se van haciendo cada vez más chiquitos. Bien. ¿Cómo más chiquito? Ah, no, entiendo. perdón, acá yo puse mal. 0,02 a la 10. Ahí está. Lo que pasa es que acá, una cosa que les quería aclarar. Acá pone 2 elevado a la W porque después lo divide por 100. Queda más fácil así. Lo vamos a poner 2 elevado a la... y lo vamos a dividir por 100. Supongamos, vamos a hacer el ejemplo. Si yo le doy valor 2, 3 le vamos a dar. Si yo hago 2 a la 3 me da 8. Pero lo divido por 100 porque son centavos. Les va a quedar más fácil que manejar el decimal. Y me queda 0,8. Si le damos el valor 10, ahí me va a quedar, porque si no me va a quedar muy chiquito y en realidad no es tan chiquito. Profe, Sí. tengo una duda. ¿Cómo pongo? ¿Elevado? ¿Cómo elevo a la 10 en la calculadora? Fíjate que en la calculadora podés tener una tecla ahí. Eso que está, ¿viste que está al lado de x cuadrado? Sí, acá está. ¿Lo encontraste? Sí. En algunas calculadoras está esa y en otras está esta, que también puede ser, depende de las calculadoras, x a la y. Cualquiera de estas dos eleva. Te dio 2 elevado a la 10, me da un número 1024. Sí, Que lo divido por 100, porque son centavos. Bueno, en realidad centavos ya no existen, pero bueno, justo el problema decía centavos, así que por eso lo tomé. Y les da 10,24. Se va a tener 10 pesos con 24 centavos al cabo de 10 semanas. Hasta ahí vamos. Bueno, 2 a la 8 yo no lo saqué, lo podemos hacer. Y dividimos por 10. 2 a la 8 es 256. Si lo divido por 100, porque son semanas, me queda 2,56. Bueno, nos quedaría ver, chicos, la aplicación realmente para las poblaciones. Yo acá yo moví esto. Vamos a ver, por ejemplo, la aplicación para el fechado de carbono 14, que eso es radioactivo. A ver, se trabaja como si fuera un elemento radiactivo. Todos los elementos radiactivos tienen vida media. ¿Ustedes saben qué es una vida media? Ya los dejo. Supongamos, el carbono 14, la vida media es de 5.600 años. ¿Ven que ahí lo tienen? 5.600. Esa es la vida media del carbono 14. ¿Sería como la vida útil? No, sería, mira, supongamos que yo hoy tengo 1 kilogramo de carbono 14. Dentro de 5.600 años voy a tener medio kilo de carbono 14. Van a pasar 5.600 años y voy a tener medio kilo de carbono 14. Van a pasar otros 5.600 años y voy a tener un cuarto de lo que tenía antes. Y así voy a pasar otros
5.600 años y voy a Se van tener, dividiendo por 2, digamos, por la mitad. claro, porque, por eso es vida media. Exacto, o sea, voy a tener la mitad de lo que tenía antes. Entonces, fíjense lo mucho que dura. ¿Y qué pasó con el otro medio kilo de carbono 14 en este caso? Eso es lo que decía yo al principio, se decae, o sea, va decayendo, se va transmutando el material, deja de ser, hay la mitad, 500 gramos en este caso, que dejaron de ser carbono y empiezan las series radioactivas, es decir, empiezan a pasar por distintos, porque ellos empiezan a liberar neutrones, o sea, emiten partículas alfa, partículas beta, entonces eliminan electrones, las partículas alfa son núcleos de helio, o sea, dos protones y dos neutrones, y eso naturalmente lo va despidiendo, digamos, el material, y sus moléculas de carbono dejan de ser, o sea, serían átomos, porque bueno, acá el profe nos puede corregir, cada átomo es una molécula de carbono y va dejando de ser carbono para pasar a ser otros materiales radioactivos, pero que van decayendo hasta ser plomo. Ay, Ale, ingresa Mariano para tomar asistencia. Bueno, justo ingresa Mariana porque... Sí. Sí. Bueno, no sé si ingresó. No sé si está. ¿Estás tomando, Mariano? ¿Tenés el...? Ah, no, o no sé si habla o no habla. Sí, sí está. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Acá estoy. Hola, te queríamos ver, Mariano. Me querían ver. Acá estamos con Fernando. Listo, profe, no quiero interrumpir. Ahí ya registré la asistencia. Estamos. Que Gracias. continúe con la clase. Saludos. Gracias. Chao. Bueno, chicos, y así, eso va cayendo, el decaimiento radioactivo hasta llegar a que fíjense cuando nos dan nos hacen un estudio con algún material radioactivo, por ejemplo, una vez, qué sé yo, te ponen yodo radioactivo, zinc radioactivo. Esos materiales que se usan en medicina tienen una vida media muy chiquita, de minutos, a lo sumo minutos son generalmente. Entonces, a lo mejor a los 10 minutos tiene una vida, por ejemplo, de 10 minutos, te pusieran a lo mejor, qué sé yo, ponele 10 miligramos. No sé si estoy diciendo una barbaridad. A los 10 minutos ya no vas a tener 10 miligramos de zinc radioactivo, vas a tener 5. Dentro de 10 minutos vas a tener 2,5. 10 minutos más va a tener 1,25. Y así se va degradando hasta que a lo mejor al cabo del día ya no tenés más nada, ni se registra. En cambio, los materiales radioactivos, por ejemplo, el uranio, el plutonio, el estroncio, tienen vidas medias largas, muy largas. Por ejemplo, lo que pasó en Fukushima, lo que pasó en Chernobyl, hasta el día de hoy Chernobyl no se puede evitar, porque la vida media del uranio enriquecido que usó Chernobyl, que era el 235, tiene una vida media de millones de años. Sí, eso no sé cuándo va a volver a habitarse, no sé. Sí. Lo mismo pasó cuando tiraron las bombas atómicas. La bomba atómica era la de Nagasaki, era de plutonio. Recién ahora están apareciendo algunos yuyitos, pero de esos que viven en condiciones extremas, ¿sí? Porque las vidas medias son muy grandes para esos materiales radioactivos. Bueno, vamos a seguir esto el viernes, ¿no es cierto, María José? Sí, el jueves nos vemos presencial, acuérdense. Sí. Bueno, no les quiero robar más tiempo porque se termina la hora. Les dejo de compartir esta pizarra, yo se las paso, les pueden servir para transcribir algo y si no, la desechan. Vamos a seguir el viernes con esto. Bueno, chicos. Profe, ¿el viernes o el jueves? El jueves están conmigo. ¿Pero tenemos que ir los 2 días presencial? No, virtual. El viernes virtual. ¿Estamos? Bueno, voy a dejar de grabar. Bueno, chicos. Bueno, profe.
Nos vemos entonces el jueves. Chao. Nos vemos. Chao, chicos. Chao. Bien. Bueno, A ver. nos veremos el jueves también. Nos veremos el jueves. Bueno, que andes bien. Bien. Detener.